Buenos días, sus señorías. Iniciamos aquí yo, que soy el de la barba blanca, y Sebastián, que es el que está, a ver que me acostumbre yo, aquí está haciendo guardia, que es mi compañero de trabajo y de creación de gambas, esta serie de vídeos donde pongo el careto. He descubierto el software OBS Studio, viene en los repositorios, con el cual hacer esto de grabar un audio, poner la ventanita, moverla para arriba y para abajo, eso es muy sencillo. Y he decidido que, inspirado por el amigo este del atareado con Linux, que tanto careto pone y que tanto se lo pasa a él, he decidido que yo también voy a poner mi careto eh, para vuestro disfrute y placer. No se aceptan proposiciones de matrimonio y sí muchas donaciones, muchas, millones, millones. Fuera de eso, vamos a seguir con nuestra serie de vídeos en el cual, en el punto donde nos quedamos. Y aquí tenemos el tema del otro día, donde vimos cómo el control teme, que solo tenía tres propiedades, visible y el temeset, dos propiedades, nos permitía aplicar el tema. Lo que no os he contado es que hay otro control, el frame, que se me ha olvidado, el window frame, iba a decir frame view, no, pero ese es el window frame, que en su interior contiene un tema, un control tema. Si a este control le decimos que el tema es, como siempre, light y que visible true, igual que el otro, veréis que aparece la cabecera del control del formulario, no es la estándar. Aparece con su tema, pero la cabecera, o sea, la barra, no es la barra estándar de las aplicaciones de Gambas, perdón, de Linux. Eh, ¿Por qué? ¿Eso para qué sirve? Pues había por ahí un programa que es el control monitor del sistema, que como veis tiene botones en la cabecera y tiene botones que os permite poner menús y que lo que sea. Eso me interesó en su día y desarrollé el control este. Luego vi la posibilidad de integrar este control con el tema y el color, y por ello, como veis, queda como muy aparente una estética propia que no se integra con la del sistema, sino que dominamos nosotros a placer. A este control, los botoncillos de la cabecera, vamos a coger container, un HBox 1 y le vamos a poner pues un botón, por ejemplo. En temas cogemos un pick button, lo ponemos tal que aquí y le ponemos de imagen el careto este. Fijaos que aquí está, bueno, difuminado, pero está bien. Cuando ejecutamos, o sea, hay que decirle, perdón, aquí al HBox 1, hay que decirle que la barra de cabeceras es HBox 1. Creo recordar que es significativo la mayúscula y la minúscula. Es decir, si se llama con la HB mayúscula SOX 1, pues lo mismo. Y ahora posiblemente os aviso cuando ejecute no funcione. Le chiscamos, sí ha funcionado, pues maravilloso. Me he encontrado, bueno, eso si no surge el error no os lo voy a contar. Si surge os explicaré el porqué, que es algo fuera del propio de los controles, es algo propio de Gambas. Uy, no, esto no. Yo quería añadir un segundo text HBox, que mal se me da lo de hablar y teclear o hacer clic al mismo tiempo, ¿eh? Y aquí ponemos otro botón para ponerlo en la barra inferior. Le damos a este y le vamos a poner texto también. Le ponemos de imagen la del cerrado, del stock.
cerrar, ¿dónde estás? Cancel, cancel, close, uno de los dos, close, ok. Y de texto pues le ponemos salir y ya tenemos un botón para abajo. Esto se llama el contenedor HBox2 y entonces al tema le decimos que el footbar es HBox2. Ejecutamos y vuelvo a decir que puede ocurrir que efectivamente que falle. ¿Qué nos ocurre aquí? El por qué no lo tengo muy claro. Creo que es que este control lo que hace es que mete dentro de un formulario que contiene al propio formulario que lo contiene a él. O sea, hace ahí un juego de esto muy suyo, un juego de dependencias muy suyo. Y en algún momento de esos, cuando tú el control vamos a meterlo dentro de esto, que eso a veces es suficiente para que funcione. A ver, no. Cuando tú creas controles nuevos, como acabo de crear estos, después de haber ejecutado la copia interna del formulario que tiene el propio control se ve que no la actualiza, no la recompila. Entonces cuando se encuentra controles que antes no existían, nos aparece ese error que tiene ahí. La manera en la que se me soluciona prácticamente siempre es eliminarlo y volver a poner otro. Este otro, bueno, perdón, antes de poner otro, hay que eliminarlo. Y bien, señor, eliminar, he dicho. ¿Qué pasa? Ay, borrar. Eso. Y este, borrar. Eso. Hay que recompilar y ejecutar. Saldrá como el... bueno, esto sale lo que hay, pero no hay tema ni hay frame. Ni digo, no hay ventana. Ahora le ponemos visible true, el tema light, la cabecera HBox1. Ay, no, así no. Y el pie, el HBox2. Y con esto normalmente recompila. Volvemos a compilar y ejecutamos. ¿Veis? Ahora sí funciona. Tenemos el careto aquí en este botón y aquí este. ¿Qué pasa con las imágenes? ¿Cómo es que aquí me sale gris, aquí me sale negro, aquí me sale con colores extraños y aquí también? Esto era del stock y esta imagen no. Me sale, bueno, lo primero, la imagen me sale partida porque es demasiado grande. No recuerdo, si le ponemos 28 a esto, seguramente salga más centrada. Exacto. Pero ese color, ¿por qué es así? Pues en primer lugar porque el tema, que como veis aquí ha aplicado sus colores, eso lo veremos después, me lo aplica también a la foto esa y me lo vuelve del verde horrible ese. Pero también ocurre que Gambas, bueno, eso se puede medio paliar si aquí le decimos al botón que no le aplique, no se deje aplicar temas. Ejecutamos y veréis que tampoco aparece bien. Entonces, ¿qué ha pasado? Le hemos quitado la aplicación del tema, pero Gambas, cuando le pones una imagen en tiempo de diseño, detecta si el tema de escritorio es oscuro y si lo es, invierte la imagen. Entonces eso hace que esta imagen nos aparezca así de fea. ¿Cómo solventar eso? Pues relativamente sencillo. Tras muchas vueltas y muchas películas, he añadido al Pick Button no la propiedad Picture, sino Picture Path, que es una propiedad donde en el escritorio tenemos temas test y esta es la imagen, donde metemos un path completo. Uy, esto no es lo que quería verlo
a ver, donde tenemos un pad completo, un pad duro, no relativo, al sitio donde se guarda la imagen. Con esto, ¿qué ocurre? Que la imagen la cargaremos en tiempo de ejecución y no, como pasa con Picture, en tiempo de diseño. Y eso hace que Gambas ya no intente invertir nada. ¿Veis? Aquí tiene su imagen tan puestecita y tan bonita, tal cual la foto hicimos. Sobre esto de los iconos, las imágenes y los colores, iremos en la tercera parte. Y aquí abajo tenéis el otro botón, el de salir, al cual se le ha aplicado el tema también por defecto, y al cual se le puede también quitar que no se le aplique el tema, para que, a ver, aquí le damos, para que no interfiera con lo de la barra de abajo. Lo único que los colores, al no aplicar el tema, tampoco son los suyos. Dependerá del tipo de botón, si lleva texto, si no lo llevas y tal. Que nos interese que a un control concreto, como ha pasado a este, no se le aplique el tema. Bien, pues con esto mostraros el control Window Frame. Ya tenemos la primera parte terminada. Ya habéis visto cómo se aplican temas y ya habéis visto que tenemos el Window Frame por encima, que nos permite cambiar añadir cabeceras y pie con nuevas posibilidades y nuevos botones en la cabecera. Pues ya está, no os cuento más, que hayáis disfrutado de mi careto, que seáis felices, seáis buenos, mucha piscina, mucho calor y nos vemos a la próxima.